Bueno, ahora vamos a presentar el segundo libro de esta jornada, Sangre, Dios y Rock and Roll, de Paul Neyman, un título llamativo. Cuando llegó el libro, fue lo primero que llamó mi atención, porque uno, en su momento, cuando era joven y prometedor, había sido también cultor de este género musical. Después de leer el poemario, bueno, uno ha encontrado algunas referencias súper concentradas respecto de cierto mecanismo, cierta esencia o cierto enfoque de lo que implicó la cultura del rock. Pero también después, hablando con el autor, había otras variables que nos acercaban por otros puntos, algunos amigos, básicamente un amigo que era Javier Galarza. Entonces, cuando él mencionó su nombre, cuando él dejó caer el nombre de Javier, yo le volví a leer el libro desde otra óptica, si se quiere, porque Javier ha sido un querido amigo y bueno, y él había tenido contacto y había trabajado también los poemas con Javier. Sangre, Dios y Rock and Roll implica también, creo yo, una revisión, esto es lo que yo he leído, generacional, y también la aceptación en algún punto de que algunas cuestiones, de que algunas cosas son derrotas generacionales, en este sentido. Hoy no es ya el rock, el rock bajo ningún aspecto, al menos hasta ahora, esperemos que eso se modifique, no implica un peligro para nadie. Pero estos poemas sí tienen esos visos de peligrosos. Peligrosos en el sentido de que con muy pocos elementos, quiero decir, con una economía buscada en el lenguaje, con una verbalidad súper comprimida, logran decir aquello que básicamente implica el comienzo de todo pensamiento, que es el marco de negatividad. Así que encuentro en estos poemas de Paul Neyman ese aspecto, esa situación de oposición, de confrontación consigo mismo, con las palabras, con un pasado, con una generación, y que están de alguna manera dando cuenta, yo diría, de lo que implica también, de alguna manera, la aceptación de un destino, ¿no? La aceptación de un propósito. Así que este libro de Paul Neyman no desentona para nada, siempre digo que en Barnacle son todos alpargatas y libros no. Son todos libros no en el sentido de libros de que a algo se oponen, con algo confrontan, algo rechazan. Bueno, es el caso de Paul también, así que bueno, te damos la bienvenida, Paul, en esta... Y sabemos que tenemos, no sabemos, pero intuyo que hay algo que querés hacer. Bueno, gracias. Dijiste un montón de cosas que yo sabía. Bueno, es lo que pasa con los libros. En los libros, la ventaja de los libros es que dentro de los libros puede ocurrir todo. Vos decís, pasaron 10 años y eso es así. En la vida real eso no, pero en los libros sí. Justamente, un poco viene a cuento de esto. Este es mi primer libro y en realidad lo escribí durante mi vida. Nunca había publicado, nunca dejé de escribir, pero nunca había publicado, principalmente porque me encontraba con poemas que no me gustaban. Después hablaremos con la licenciada y los licenciados acerca del autoboicot, pero tenía como esta idea obsesiva de que un poema no puede deshacerse, no puede romperse, no puede corregirse. Entonces, así como yo lo había escrito, era como tenía que quedar. Y cuando lo leía no me gustaba, y como no lo podía corregir, entonces entraba en un loop que me llevó más de 50 años. Entonces, justamente esto que decías recién, ¿no? Como sabemos que en los libros, en las historias, en la imaginación todo es posible, igual que en la poesía. Entonces la pregunta es si se puede romper un poema. Y me parece ahora, hoy en día, que un poema jamás puede ser destruido del todo. ¿Dónde vive el poema? Si vive solamente en el papel, por supuesto que no, sabemos que no. La hoja puede quemarse, el poema va a sobrevivir. Un archivo puede borrarse, el poema va a permanecer. Sobreviven también de maneras extrañas, se regeneran muchas veces, sobreviven incluso deformados, lastimados, heridos, recortados, mal citados.
recordados a medias. Alguien se olvida un verso exacto, pero recuerda una sensación física que lo tomó al leerlo. Y todo esto creo que ya es suficiente para que el poema siga existiendo, no se rompa, no muera. Además de que la poesía sabemos también que se parece más a un sueño o a un mito que a un objeto o algo fijo, ¿no? Entonces es indestructible, sí es indestructible, pero a la vez también cambia de forma. Pasa de una voz a otra, pasa de un cuerpo a otro, de una memoria a otra memoria. Incluso cuando se rompe, si es que se rompe, va a seguir hablando. Como en el kintsugi, ese arte japonés que se repara la cerámica y se adorna, ¿no? con una pasta dorada. Y en lugar de ocultar las roturas se las resalta y convierte el objeto en una pieza con una belleza poética, ¿no? Entonces, ¿qué sería destruir un poema por completo, ¿no? Implicaría borrar también todo lo que tocó, cosa que no es posible, las asociaciones que produjo, las imágenes que dejó abiertas, pequeña o gran modificación que pudo haber hecho en alguien. Y esto es imposible. Entonces, también me pregunto a quién pertenece el poema, ¿no? Preguntas que seguramente nos habremos hecho en varias circunstancias, y tal vez un poema nunca va a pertenecer del todo a nadie, incluso tampoco a quien lo escribió. Siempre hay una musa involucrada, o sea que ya no es de uno solo. Y entonces, por todo esto, el poema puede fragmentarse, debe dejar fragmentarse, tal vez, puede cortarse, mezclarse, repetirse, distorsionarse, puede perder su forma original, pero incluso así conserva algo vivo que es su esencia, como ciertas ruinas antiguas, como los nombres de dioses que sobreviven miles y miles de años después de que desaparecieron sus templos. Quizá la poesía tiene esa extraña capacidad, seguir existiendo incluso después de haber sido desarmada. Entonces, ayer hablé con Dios. No era ese su nombre exactamente. Ayer hablé con Dios. Ayer hablé con Dios. Ayer hablé con Dios. Ayer no hablé con Dios. No era ese su nombre exactamente. Exactamente. Era ese. Exactamente. Era. Exactamente. No era ese Dios. Ayer Dios no era ese. Eso que no era. Ayer Dios es su nombre, pero no era ese su nombre. No importa eso, pero es ese su Dios. Ayer no era, no es, no, exacto, no, pero no es Dios. Dios es Dios. Dios es Dios, pero no es Dios. No importa. Bueno, lo importante, el problema con hablar con Dios a veces es que se entiende lo que dice. Otra es que no creemos en Dios, pero lo extrañamos también. ¿Por qué está Dios en el título del libro? y porque también está sangre y rock and roll. Yo vengo de algo mencionaste, ¿no? Vengo de una juventud alocada, en donde el lema no era sangre, Dios y rock and roll, sino aquel lema
tan famoso de sexo, droga y rock and roll. No lo digo con orgullo ni con nada, fue una época que me tocó vivir, pero desde el vamos había algo adentro mío que creo que pedía hacer una alquimia con todo eso, porque no era algo en lo que finalmente me di cuenta que no iba a poder permanecer demasiado. Y entonces eso fue un trabajo, eso de hacer una alquimia con ese sexo, droga y rock and roll, y terminó en Sangre, Dios y rock and roll. Por eso está Dios también. Podría decir un montón de cosas más, pero en principio creo que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, había algunos filósofos que decían que era una forma de droga, que es lo peor después. Así que muy lejos no fuiste. Yo lo que encontré en la escritura de los poemas, vos también tenés otro oficio que es el de músico y básicamente el de percusionista. Entonces ahí sí, ya lo vamos a ver luego en la lectura, pero hay también en el corte de los versos algo de eso, al menos yo he entrevisto algo de eso. Y respecto de romper los poemas, me acuerdo ahora que yo te pedí la lectura de un poema y vos me dijiste, y lo peor es que a ese poema le faltaba un verso que yo cuando te lo envié lo omití. Y yo te dije, cuando vos me mandaste el verso, si yo hubiera leído con ese verso, no te lo pedía la lectura. Eso lo pienso ahora a partir de esto de los desfasajes con el poema. Pero bueno, ¿qué injerencia tiene entonces esta labor, si es que tiene alguna, cuando te pones a escribir, cuando te pones a cortar los versos, digamos, ¿no? Creo que sí, nunca lo pensé como adrede, ¿no? Y sí soy músico de toda la vida, diría, pero la percusión empezó de más grande, y lo escribo de antes. Pero es cierto que hay algo percusivo en muchos de los versos que escribo, y no adrede, pero sí me involucro en la rítmica, en estos golpes, en estos cortes, como vos decís también, como los parches, que algunos suenan de un modo y otros suenan de otro. También de algún modo estoy como, no del todo consciente, pero buscando que algo pase ahí, ¿no? con estos casos. Bueno, habíamos acordado entonces de que vamos a tener una breve instancia de diálogo que era esta, y después vamos a pasar básicamente a los poemas, y para eso íbamos a convocar entonces a la persona que escribió la contratapa, que es Silvia Camerotto, que es una reconocida poeta también, y también amiga de Javier Galarza. Entonces se dio esa conjunción cuando recibí el libro, que digo, bueno, el libro viene con una buena estrella en un punto. Así que bueno, Silvia, te convoco, adelante, y bueno. Buenas noches a todos. Bueno, estamos acá, para mí esto es una alegría enorme que Paul haya escrito este libro, porque nos conocemos desde muchísimos años y bueno, hemos compartido un montón de momentos juntos. Lo resumo brevemente, lo que creo, que es que en el mundo convulsivo en el que vivimos, de pronto aparece un libro, ¿no? Como este libro de poemas que vamos a leer ahora. Un libro que escribió Paul, que es un artista, un músico. Justo cuando el mundo es convulsivo, leeremos este arte explotando por primera vez. Y como el arte no es otra cosa, cada poesía que se escribe es política y también una manera de vivir en este mundo. En esta sociedad agitada de superficies se nos abre una puerta para pensar de otro modo, gracias a Paul, por encontrar la belleza, por escribir, por tu arte y por todas esas cosas que nos mantienen de pie y en marcha. Bueno, ahora voy a leer un par de poemas de Paul. Dar muestras de valor como quien se entrega. Hemos dado lo que hemos perdido. Me coloco de rodillas y me crucifico en invierno. De pronto se nos derriten los caminos, de pronto la brisa nos incendia con un ramo de espinas,
De pronto el tiempo se inyecta veneno en su bilis, nos acaricia, su letargo nos consume. De pronto una voz desconocida nos suicida con su ritmo de imploración. De pronto huimos aleteando hacia cualquier lado. De pronto nos movemos agazapados, la piel se nos enamora y reímos atragantados, y partimos con un sexo bajo un brazo y el corazón bajo el otro. Y sí, pude ver tu alma y tu cuerpo partidos en dos, tu gran buen corazón, tu amor amordazado, tu belleza impecable, tu infinito impecable, tus obsesiones de otro mundo, no tan mío, pero que hice mío. Yo traía algo bueno, pero solo veía lo malo, lo sucio, lo viejo y también lo roto. Cuando el amor no es suficiente, cuando nada es suficiente, cuando lo bueno no se ve, o lo que esperás no llega, cuando todo te enoja, cuando el límite es tan estrecho y obsesivo, cuando lo que más importa es lo que se dice y no lo que se siente, lo que se atora ahoga, y ya no hay palabras ni formas, no modos ni que valga, ni nada que valga. Intento ser, soy, pero otra cosa. Abrazarnos era nuestra salvación, pero todo explotó. Una bomba sin mecha, una palabra sin intención de romper, una voz que saturó. Gracias. Silvia fue fundamental en el libro porque justo hablábamos estos días. Creo que si no hubiese aparecido yo todavía estaría dando vueltas con los poemas. Yo le pasé los poemas y ella me devolvió todo el libro con un montón de sugerencias. Y mi ego se enojó mucho. Porque los poemas no podían ser corregidos. Y acabo de aprender que sí. Y por eso está este libro aquí también. Así que bueno, gracias una vez más. Cada vez que digo gracias a mí no tenés que agradecerme, ¿no? Bueno, voy a leer un par yo para terminar. Creí que estaba escribiendo un poema, pero solo le quitaba la forma al recuerdo que me quedó de tu mirada, acechándome sin piedad aquella noche llena de inviernos. ¿Qué va a ser de mí en los próximos sucesos? Entre dragones no correspondidos, entre lascivias inenarrables, canciones abandonadas, tiempos sin segundos, amores de constante sueño, corazones que van muriendo y tanta energía desparpajada. Olvidé quién soy, solo recuerdo un fuego. Y cierro con Sangre, Dios y Rock and Roll, que son una seguidilla de poemas. 1. Comida, había pedido Dios. Comida y de la buena, dijo, sin por favor. Ominoso, terminó su plato de polenta y con un grito de esos que señalan que a uno de chico le pegaban, gritó: a mí nadie me cobra. Se arrepintió. La polenta le quemó las tripas. 2. El ojo de Dios. A veces sospecho que me mira. 3. Ayer hablé con Dios. No era ese su nombre exactamente, pero no es eso lo que importa. Yo andaba de rutina y él besándose, mordiéndose con la muerte. Me contó que siempre anda a mi lado, pero yo soy tan despistado que a veces no me doy cuenta. 4. Dios me había contado solo un par de cositas. Que las vísceras saben a quién apreciar, que el vino no es su sangre, que sangre es otra cosa, etc.
Después me hizo conocer, no el paraíso, pero hasta ahí nomás. También las Sagradas Escrituras. Y de pronto me presentó a su hijo. 5. Dios y los muertos bailan en la misma pista. Aquí el Señor, allá los muertos. Danza de los infiernos es la que agita los huesos putrefactos. Dios dice, ahora vuelo, y los muertos se le mean de risa. 6. Dios me dijo que siguiera. Irá, hermano, así me dijo, que él ya se tenía que ir, que no creyera en nada que no creyera, y que lo que se pierde, se pierde. Después pagó y se fue. 7. Hoy Dios vive a pocos pasos de mi casa. No lo visito todos los días, trato de no molestarlo. Tiene un jardín a donde alberga 6 muertos, 2 tetas y varios rock and roll. Tendrían que verlo, acunándose solo para dormir, horadándote con sus ojos de comevida, cantando al compás de su sangre. La vida es gratis, somos nosotros, igual que sus palabras.